La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludar a todas las familias de Bethesda en esta hermosa mañana, donde quiero compartir la palabra de nuestro Dios. Para hoy quiero hacer una meditación sobre el Salmo 46. Contiene 11 versículos y quiero compartir con ustedes la lectura desde el versículo 7 al versículo 11, que dice la palabra de nuestro Dios: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Quiero ponerle como título a esta meditación: Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. El Salmo 46 es un cántico que nos anima a hallar refugio cuando vemos el panorama oscuro y amenazante. Dice la historia que este salmo era el lema de Martín Lutero, el monje de las 95 tesis. Dice la historia que cuando él veía que le traían malas noticias, que las cosas estaban difíciles, que estaban pasando por momentos de aflicción, él animaba al pueblo y le decía: vamos a cantar el Salmo 46. Y al terminar de cantar este salmo, dice la historia que Martín Lutero se sentía fortalecido, que hallaba refugio, que hallaba fortaleza y amparo en Dios el Todopoderoso. Y yo creo que en este tiempo de crisis que nos ha tocado vivir, este salmo también será efectivo en nuestras vidas cuando pasamos por momentos de tribulación, de angustia, de enfermedad. Porque el salmo comienza en el versículo 1 diciendo: Dios es mi fortaleza, mi amparo en las tribulaciones. Eso significa que todo cristiano, aunque tengamos al Señor, pasamos por tribulaciones, pasamos por angustias, por enfermedades. Y allí es donde se hace efectiva la palabra de Dios, que a pesar de que pasamos por momentos difíciles, la fortaleza, el amparo, el refugio es el Todopoderoso. Tenía razón Jesús cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Qué bueno, hermanos, cuando pasamos por tribulaciones, tener un refugio, tener al Señor. Por eso en el versículo 2 sigue diciendo que el Señor sigue siendo nuestro refugio en los desastres naturales. Allí nos hablan de terremotos, cuando dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Si hay terremotos, si hay sismos, si hay movimientos de tierra, nosotros seguimos confiando en el Todopoderoso. Es más, la Escritura nos habla de tsunamis o maremotos. Dice: y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto ha sucedido en Indonesia, en Japón, que el mar ha sobrepasado la orilla, kilómetros, y ha barrido casas, montes, y han quedado al mar, han sido depositados en el mar. Eso significa que en los momentos difíciles siempre el Señor será nuestro ayudador. El Salmo sigue diciendo que Él es el refugio de su iglesia,
Me gusta lo que dice el versículo 4 y 5. La palabra del Señor nos habla allí de Jerusalén, de la ciudad de Dios, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y al final de los siglos, Jerusalén es la ciudad del gran Dios. Pero si aplicamos el método alegórico, podemos ver que estamos en un tiempo de gracia, donde Jerusalén no es la protagonista, sino que es la iglesia del Señor. Por eso yo quiero decirles que cuando los versículos de la palabra de nuestro Dios nos dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, está hablando del Espíritu Santo, de los ríos del Espíritu Santo que fortalecen a la iglesia en momentos difíciles. Recuerden, mis amados hermanos, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Esos ríos de Dios en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, nos dan gozo, nos dan alegría, nos dan fortaleza para seguir adelante. Dice la palabra de nuestro Dios que el santuario de las moradas del Altísimo, el Espíritu Santo mora en su iglesia, mora en cada creyente. Por eso, a pesar de la situación que estamos viviendo, la iglesia permanece en pie, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Dice la palabra, Dios está en medio de ella, no será conmovida. La iglesia es de Dios. Él la compró a precio de sangre. Él habita en medio de ella y no será conmovida. Dios la va a defender siempre. Por eso en Cristo, en el Todopoderoso, estamos seguros y sentimos refugio, sentimos protección, sentimos seguridad y confianza. Y me gusta, hermanos, cuando en el versículo 5 dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Me gusta esta palabra, la mañana, porque a pesar de que la noche esté muy oscura, siempre viene el amanecer. Esto nos quiere decir, mis amados hermanos, que a pesar de la crisis, esta crisis debe terminar, esta epidemia debe terminar. Y nosotros esperamos una mañana gloriosa, una bendición de Dios, un tiempo de refrigerio espiritual, un gran avivamiento para la iglesia. Yo creo que cuando termine todo esto, la iglesia se levanta con poder y habrá un gran refrigerio porque mucha gente va a reconocer que el Dios Todopoderoso es el que predica a la iglesia. El Dios Todopoderoso es el que anuncia a la iglesia y muchas personas van a venir a los pies de Cristo. Por eso yo quiero anunciar un gran avivamiento para Venezuela, un gran avivamiento para las naciones, porque la iglesia se dejará sentir al pasar esta gran epidemia. Veremos la gloria de Dios. Después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Después de la pandemia vienen tiempos mejores para la iglesia del Señor, tiempos de refrigerio. Y sobre todo nosotros los creyentes tenemos una mañana gloriosa, que después de ese tiempo de refrigerio, de avivamiento, yo creo que el Señor va a levantar su iglesia. Cristo viene pronto. Estamos esperando esa mañana gloriosa, cuando venga Jesús el Salvador, cuando el Señor nos lleve al cielo. Por eso, hermanos, el Señor nos va a ayudar a permanecer fiel, porque Cristo viene pronto. Luego, en los versículos 6, 8 y 9, nos habla la palabra de nuestro Dios, que Dios tiene el control de las naciones. Fíjese cómo dice la palabra, todas las naciones están en caos. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Esto quiere decir, hermanos, que hay naciones que están afligidas, que no hayan qué hacer. Líderes nacionales, presidentes de la República, están pensando qué hacer para poder combatir esta epidemia, esta pandemia. Y la gente está asustada, la gente tiene pánico, pero eso lo está
proveyendo Dios. Dios ha permitido esta pandemia para que las naciones reconozcan que el Dios Todopoderoso, el Dios de nuestro amparo, de nuestra fortaleza, se llama Jehová de los ejércitos. Dice la Escritura que la voz de Dios truena en la tierra. Dio él su voz, se derribó la tierra. Por eso se derritió la tierra. Eso significa, hermanos, que hoy, más que nunca, todo el globo terráqueo está reconociendo que necesita de un ayudador, que necesita de un refugio, que necesita de una fortaleza, de un amparo. Y ese amparo es Jesucristo. Por eso lo estamos anunciando, por eso no nos cansamos de predicar que el Señor es nuestro refugio en las tribulaciones, en los momentos difíciles. Y dice la palabra en el versículo 8, que ha puesto asolamiento en la tierra. Veía en las redes sociales que las 3 ciudades más importantes del mundo, Nueva York, Londres y París, están desoladas. No hay habitantes, todos están en casa. Las calles están desoladas, solas. A Nueva York se le decía la ciudad que nunca duerme. Ahora está durmiendo. ¿Por qué? Porque el Señor está moviendo su mano. El Señor está obrando. A veces no tenemos el discernimiento para ver lo que Dios está haciendo. Pero cuando nosotros leemos la palabra y la comparamos con lo que está sucediendo ahora, nos damos cuenta de que se está cumpliendo la palabra, que estos salmos parecen que estuviésemos leyendo el periódico de hoy. Y fueron escritos muchos años antes de la venida de Cristo por primera vez a la tierra. Por eso esto parece que fuera el periódico de hoy, porque son cosas que se están cumpliendo en la tierra. Dice que el Señor pone fin a las guerras, que hace crear las guerras hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Los países que están en guerra han dado un cese al fuego. Los países que persiguen la iglesia, que tienen misioneros presos, lo están liberando, como Irán. Hoy decían las redes sociales que Irán está liberando a los presos por predicar el evangelio a causa de la pandemia. Eso significa que Dios está obrando a nuestro favor, que las cosas que están sucediendo es para favor de su pueblo, que estaremos viendo la gloria del Señor en muchos sentidos. Y dice, destruye las armas de la guerra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Eso quiere decir que el Señor tiene el control de las naciones. A veces pensamos que por esta situación que estamos pasando, que Dios está dormido, que Dios no está haciendo nada. Pero la mano del Señor está tomando el control de la tierra. El Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas. El versículo 10 nos dice que Dios tiene el control de su iglesia y nos da un mandato. Aquí no es una opción, sino que le dice a su iglesia, está quietos. Y quietos, el verbo está en imperativo, es una orden de Dios. Porque a veces nosotros mismos nos inquietamos por lo que está sucediendo. Como creyente a veces estamos pensando, oye, vamos a oír al profeta, ¿qué soñé anoche? ¿Qué visión tuve? No, el Señor te dice, quédate tranquilo, no se desespere, no pierdas el control de tu vida. Confía en Dios. En medio de la desesperación debemos de confiar en nuestro Dios, que Él nos dé quietud, que Él nos dé tranquilidad, que nos dé paz en medio de la tribulación. Y nosotros, hermanos, no debemos dejarnos guiar por sueños, por visiones, por profetas. Solamente debemos de orar, de estudiar la palabra. Fíjese que cuando el Señor envió a los 120 aposento alto, a los 120 discípulos, solamente le dijo, esperen allí. Ellos no se pusieron a profetizar,
ni a tener sueños, ni revelaciones, sino que el Señor les dio un mandato y ellos lo cumplieron. Y a los 10 días, dice la palabra, vino el de repente de Dios. Vino el descenso del Espíritu Santo, cayó el poder de Dios en ese lugar. Yo estoy esperando el de repente de Dios. Después de esta epidemia viene el de repente de Dios, viene el avivamiento, viene la bendición. Pero por ahora vamos a estar quietos, vamos a estar tranquilos, vamos a confiar en Dios. También les da otro consejo a la iglesia y le dice, y conoced que yo soy Dios. Eso significa, mis amados hermanos, que en este tiempo de quietud, en este tiempo de tranquilidad, el Señor quiere que lo conozcamos más y más. A veces pensamos que ya porque tenemos cierto tiempo en el Evangelio, ya conocemos a Dios. No, ahora es que nos falta conocerle más. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo lo conocemos más? Conocemos a Dios más y mejor a través de la oración y a través de su palabra. Cuando nosotros oramos y estudiamos su palabra, conocemos cada día más a nuestro Dios. A mayor intimidad, mayor revelación de Dios. Muchas veces decimos, Señor, pero yo no te conozco, yo quiero conocerle más. Pues vayamos al lugar secreto, vayamos a la palabra de Dios, que mientras más intimidad tengamos con Dios, lo vamos a conocer mucho mejor. Y allí, en el mismo versículo 10, el Señor dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Me gusta esta palabra porque está en futuro, y yo lo aplico en este tiempo. Yo creo que todas las naciones deben reconocer que el Dios Todopoderoso se llama Jehová de los ejércitos. Todas las naciones deben de enaltecer, exaltar el nombre de Dios. Ya hay presidentes de la República, como el de Paraguay, que está reconociendo a Dios, como el de Brasil, que ha reconocido a Dios, y otros muchos más, que en medio de la pandemia tuvieron que humillarse ante la presencia del Señor. Por eso, mi amado hermano, vemos aquí que el Señor tiene el control de la iglesia, el Señor tiene el control de las naciones. Y quiero terminar con el último versículo que se repite en el versículo 7, el versículo 11, que dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro Dios es refugio de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando habla de Jehová de los ejércitos, está con nosotros, no es cualquier ejército, no es cualquier general que está con nosotros, es Jehová de los ejércitos. Mucha gente siente protección, seguridad, refugio en su ejército. Naciones que confían en su ejército, pero nosotros no confiamos en el ejército de Venezuela, ni del ejército de los Estados Unidos, ni del ruso ni chino. Nosotros confiamos, aleluya, en Jehová de los ejércitos, que en hebreo es Jehová Sabaoth, que significa el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y además añade, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este título, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios de Jacob es el Dios que él se encontró cuando regresaba a la tierra de Canaán. Cuando venía con sus hijos, con sus 2 familias, y sentía que estaba desamparado, que no tenía futuro, que posiblemente su hermano Esaú lo podía matar. Y allí se le presentó el ángel de Jehová, y él luchó con el ángel. Y le decía allí en su lucha, si no me bendice, no te dejaré. Eso significa que él se ganó ese título en la intimidad con Dios. Nosotros también tendremos refugio en el Dios de Jacob. Allí, de esa experiencia que tuvo Jacob, fue un antes y un después. El antes de Jacob y el después de Israel, porque el nombre fue cambiado.
Y cuando tenemos intimidad con Dios, hay cambios, hay renovación, hay bendición en nuestras vidas y conoceremos mejor a nuestro Dios. Por lo tanto, quiero decirles que Dios es nuestro refugio en las tribulaciones. Dios es el refugio de la iglesia. Dios tiene control de las naciones y Dios tiene control de su iglesia. Debemos seguir confiando en nuestro Dios. Mis amados hermanos que me escuchan, que me ven, sigamos confiando en Dios. En ese Dios que es nuestro refugio, en el Dios de Jacob, en ese Dios que Jacob se refugió y le dio la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde y quiero hacer una oración por ustedes. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que me han escuchado en esta mañana. Yo pido, Dios mío, delante de tu trono, Señor, que tú les bendigas, que podamos sentir ese refugio, esa protección, esa fortaleza, ese amparo en tu presencia, Señor. Bendice cada familia de Bethesda, Dios mío. Señor, que ellos sientan, Dios mío, tu protección en este tiempo. Ayúdales desde el punto de vista espiritual, Señor. Oh Dios de la gloria, trata con ellos, Espíritu Santo. Bendícele también en lo material. Que no falte, Dios mío, el aceite y la harina en sus casas, Dios mío. En este tiempo de crisis, Señor, queremos ver la mano de Dios moviéndose a favor de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, porque nuestro refugio eres tú, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios